Es un libro de testimonio recogido por el comandante Antonio García, a su vez grabando a Fabio Vázquez Castaño. Me llamó la atención porque ahí está lo que con antelación les quería decir, esta parte de la historia de Latinoamérica y parte de todo lo que llamamos la suerte de Colombia, que también es la suerte de nuestro país. En el caso de lo que se denomina la subversión, en lo que se denominan los movimientos guerrilleros. En Colombia, digamos que tiene una tradición muchísimo de mayor tradición, mayor arraigo que nosotros, ¿no? Digamos que el punto álgido en Colombia, en tanto a buscar la opción de irse al monte para defender el pedazo de tierra o la dignidad, alcanza en 1948 con la muerte de Gaitán. Y empiezan a organizarse los movimientos guerrilleros, digamos, con un corte, digamos, no decididamente marxista. Aquí hago una elipsis, para no hacerlo tan largo, y entro en los años 60, años convulsivos. Y en esos años 60 nos vamos a encontrar con una coyuntura muy importante, que es la Revolución Cubana en cierne en 1959, nos vamos a encontrar, y que esa misma emotividad del triunfo de la Revolución Cubana, aquella cosa mítica que bajaron 12 hombres del Granma, y que esos 12 hombres constituyeron lo que en este momento es un pueblo en lucha, porque las cosas están difíciles en el mundo, es un pueblo en lucha, y un pueblo que pugna, digamos, por tener las particularidades del socialismo que se busca cada pueblo, cada proceso revolucionario. Ahí estaba la heroicidad también del comandante Guevara, que va a tener una parte muy importante que me llama la atención en el libro de Antonio García y en conjunto con Fabio Vázquez Castaño, comienza, digamos, comienza con una conjura, en un sentido aclaratorio, que va en contra de la persona que es Fabio Vázquez Castaño, que le dicen compañeros que tiene que comparecer en Cuba, y él, digamos, como esos personajes de Kafka, no sabe en qué proceso está metido y por qué tiene que comparecer en Cuba. Pero le dicen que es algo muy serio y que esto se necesita un sentido esclarecedor. Allí me llama la atención que había algo que se estaba fraguando en contra de la persona de Fabio Vázquez Castaño. Y le piden que una reunión con el comandante Guevara, Ernesto Che Guevara, el Che, y en esa reunión asiste Fabio Vázquez Castaño. Y él nota ya, digamos, el clima tenso de todo de toda esta conversación, de todo lo que se estaba fraguando en ese momento. Digamos, para buscar contexto, eso era en el año 60, comenzaba. Si él nació en 1940, tendría Fabio Vázquez Castaño 20 años, el muchacho, 20, 21 años, 22 años. Entonces había otra organización que al parecer tenía una narrativa, digamos, no muy acorde con lo que pensaba Fabio Vázquez Castaño, que podría ser la lucha guerrillera en Colombia con la fundación del ELN, que más adelante organiza una marcha, y que en esa marcha hay también algo muy importante. Estoy hablando, digamos, como de pequeños cuadritos que me vienen en el libro, imágenes, que hay un niño de 13 años, que luego va a ser el comandante Gavino, Nicolás creo que sí, es su nombre, Gavino, y que él se empeña pues en ir en esa marcha, y que
con esa marcha, digamos, se inauguraba la subversión con un carácter, digamos, muy definido de lo que podría ser el ELN en su lucha revolucionaria en aquellos años 60 y a lo que lo conocemos hasta ahora. Hay cosas también que me llaman la atención que él dice con un sentido aclaratorio que tenía unos visos religiosos por el mismo apoyo del padre Camilo Torres y una serie de curas que también tenían, digamos, simpatía por el ELN. Entonces, en contradicción, decía, bueno, que no podía hacer porque la iglesia tradicionalmente, pues de la Inquisición, lo que hacía era, digamos, defender el status quo. Y que cómo podría ser eso en Colombia, que si ellos eran el brazo armado de la teología de la liberación. Eso me parece muy importante en ese momento. Pues todos nos hemos preguntado la suerte de Camilo Torres, por ejemplo. Camilo Torres le pasó como José Martí. Dice que el primer combate fallece en Martín dos Ríos. No tuvo digamos, una acción bélica destacada. Parece ser que el padre Camilo también. Ustedes me podrían corregir, porque veo en el público, uno siente la energía, que hay, digamos, personas, digamos, más articuladas y más digamos, con mayores precisiones en el tema que mi persona. Que es lo que de eso me causa también extrañeza. En este caso es de ser interlocutor, y lo asumo, digo yo, como lector, y también por la preocupación que en este momento que se adelanta un proceso de paz. Y en el proceso de paz, digamos que una de las vertientes, uno de los rizos más importantes es el ELN. Entonces, en ese proceso de paz, digamos que es importante dilucidar hacia dónde apunta y cómo serían las discusiones que generen unas conclusiones apropiadas, tanto para Colombia, que la necesita, como para los países bolivarianos, para decirlo de esa manera, donde está Venezuela. La paz de Colombia, digamos que es la paz de Venezuela. La suerte de Colombia es la suerte nuestra. Y la suerte nuestra, así como decía Martín, por los pobres de la tierra, por los pobres de la tierra también hay que jugársela. Y hay que jugársela, digamos, de una manera definida y de una manera, digamos, que no le cause tanto, digamos, dolor a Colombia como le ha causado durante tantos años. Decía en ese momento el Che Guevara: cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra. En Colombia todavía la filosofía del despojo está todavía muy vivita. Al compañero Petro le ha tocado algo muy difícil y a contracorriente, que es desmontar todo un aparato represivo y un aparato que tiene, digamos, su entramado bien montado, tanto militar como paramilitar y del Estado. Desmontarlo no ha sido fácil. Pero hay sectores de izquierda que esa es pura paja y vaina socialdemócrata, entonces denostan. Yo creo que Petro merece todo el apoyo de nuestro proceso revolucionario y merece toda la consideración histórica. Hay que ponerse en los zapatos de ese señor para saber el tremendo compromiso que tiene con Colombia. Pero aquí se trata del libro de este amigo. Como se viendo de aquí, de allá para acá, y de allá, esa música no la traje yo. A veces me sucede como John Cage, que empiezan a sonar otras músicas muy extrañas, entonces será verdad que la traje yo o no la traje yo, pero esa no la traje. Me sucede que yo leo el libro, tiene una característica, digamos, interesante en el sentido escritural y en el sentido testimonial. Ahora no es la primera vez que nos encontramos con ese tipo de discurso literario, para denominarlo con una etiqueta propia de la literatura, que es el testimonio. Él recordaba los pasajes del Che Guevara, de la Sierra y del Llano. Él recordaba también
de su diario en el Congo y diario en Bolivia. También recordaba ese célebre libro de John Ritton, que es los acontecimientos de la Revolución Rusa y cuando él se alista al ejército villista en México. También recordaba las memorias de Tomás Borges. También recordaba de otra manera esa escogencia de testimonial que rebota de una manera distinta lo que Truman Capote hizo con estos señores criminales y les grabó a ellos los testimonios, creó una gran obra y creó un gran género que es la novela como testimonio. Allí hay una gran técnica, porque yo les referí a un párrafo, que era el primer párrafo, donde el Che Guevara, después de toda esa reunión, él se pasea y le dice, vamos a ver qué es la mierda. Es decir, vamos a ver, hablando como hablamos nosotros aquí en América Latina, ¿en qué concluye esto y de qué va? Me hace enseña que paca. Ya te voy a dar, tú eres el experto en esto, vale, no te preocupes. Pero yo no dije nada. Ajá. El jefe es este. Me está haciendo yo no así. tengo ningún problema. Me está haciendo así. Bueno, el Che Guevara pregunta qué es la mierda. Allí, eso fue en 3 páginas. Y uno queda como en suspenso porque la reunión pasa después, página siguiente, a una pequeña biografía de Fabio Vázquez Castaño, cómo nació, cuando nació, era el 4º hijo de una familia, una serie de cosas. De la pequeña biografía va diciendo detalles de la fundación del ELN y detalles particularizados. Se crea, aparece un personaje que es Piñero Barbarroja, que se entrevista con ellos para digamos, un entrenamiento, una gran marcha. Él en un principio no quería ir, él lo convence que vaya y una serie de cosas como entrenamiento. Él tenía 2 hermanos y los hermanos alcanzaron, digamos, dentro de la jefatura del ELN, digamos, puestos importantes, eran comandantes. Y él, lo que uno ve, no sabiendo, pues, sino ve como el lector, el gran aprecio que le tenía a Manuel. Manuel era el que viajaba y fue el que lo despidió a él cuando él, con 16 muchachos, se va hacia la guerrilla. Una cosa muy bonita, muy bella, ¿no? Un detalle, que las damas le hicieron los brazaletes para que ellos un día partieran hacia la guerrilla. Entonces partieron los 16 y estaba un niño, que era el niño que él había hablado con el padre, para que el niño no fuese, porque el niño quería ir. Es un niño de 13 años, verdaderamente para el combate no puede, que es Gavino. Entonces cuando van allá, él pasa revista y le dice a uno, aquí hay un intruso. ¿Quién es el intruso? Gavino. Entonces, ahí le da el nombre de Gavino. Y le dice, bueno, aquí no hay otra cosa que hacer. Y ese niño, pues, logra ser una gran personalidad dentro del ELN. Vamos a hacer como los boxeadores. Yo voy a dejar de aquí el 5º round, son 15, para dejar los 5 rounds a Hernán. Y me voy a reservar lo que él pueda decir aplicando la mayéutica socrática de qué es lo que va a decir para yo también encauzar como más coherencia el discurso de la lectura de este libro. Que bueno, es importante. Y es importante esta tarde que leamos y nos leamos también desde diversos géneros, no solamente la poesía, sino también los testimonios de gente que se ha jugado el pellejo de una u otra forma con ese tipo de lucha. Continuando con esta presentación de este libro, tenemos aquí a un gran compañero, amigo, combatiente de todas las cosas, como es Fernando Calvo Ospina. Buenas tardes. Para mí es realmente un placer y un honor estar aquí. No lo digo porque casi siempre uno dice lo mismo en la presentación del libro, un gran placer aquí, hay una cristal que están ahí, felicidades, no les puedo decir el nombre de todo el mundo, la misma cháchara de todas las veces, pero no. Realmente para mí es
la primera vez que que me han propuesto presentar un libro de este tipo, de un libro que habla de una organización muy en concreto, de un tema muy en concreto, de una organización que hasta hace muy poquitico estaba marcada como terrorista por todo el mundo, que de suerte con las negociaciones con el presidente Petro le quitaron esa pequeña marca de terrorista. Y es la primera vez, entonces para mí tiene una importancia muy tremenda. Igualmente, si tuviera la marca de terrorista todavía igual la habría. ¿Qué podemos hacer? Pues yo pienso lo que yo pienso de esto. Aquí nuestro gran poeta adelantó lo que hay al interior del libro, entonces yo voy a tocar otra parte. Yo conocí a Fabio Vázquez Castaño, creo que lo encontré unas 3 veces. Nos tomamos unos rones a pesar de que él no podía tomar, creo. Creo que es el mal ejemplo que yo doy. Me fascina el ron, yo creo que casi todo el mundo lo sabe. Tú eres de mi bando. ¿Del bando de quién? Sí. Soy del bando del compañero, o el compañero es del bando mío, uno de los dos. Pero más que eso, yo creo que haber conocido a Fabio Vázquez y haber charlado con él, reírme con él. Fabio Vázquez, existieron cosas que no quiso nunca hablar conmigo para que yo las publicara. Si las habló, me pidió esto no lo publicas y yo eso lo respeto tremendamente. Aunque hubiera sido sensacional haberlo publicado, no valía la pena. Fue en Cuba. Fabio Vázquez es de estas personas que fundaron unas organizaciones que yo digo y yo insisto donde sea, que si esas organizaciones no hubieran existido, el campo colombiano estuvieran totalmente vacías de campesinos y solamente existieran aquellos campesinos que representan el statu quo colombiano. Las guerrillas colombianas defendieron a esos campesinos con sus errores. Así lo quiera negar quien lo quiera negar. También conocí en Cuba, como Fabio Vázquez Castaño, a uno de los fundadores de las FARC, a Guaracas. Y cuando uno encuentra a esta gente, con todo el historial que tiene Fabio Vázquez, con aquellas cosas negativas de Fabio Vázquez, que no las voy a contar, si alguien las cuenta es problema de ellos, yo no la quiero contar. Yo no soy del ELN ni soy de las FARC, pero los he querido. Como también conocí la dirigencia de Autodefensa Obrera, la única organización que era pequeñita y que le tocó el pelo, para no decir otra palabra más castiza, a la oligarquía colombiana cuando le asesinó a un ministro colombiano, la Autodefensa Obrera. Los conocí a ellos. Como cuando conocí dirigentes del M-19, cuando conocí a Oscar William Calvo y a su hermano, que todo el mundo decía que eran primos míos. No, primos míos, no tenemos nada que ver con ellos. Pero los he conocido, conocí casi toda la dirigencia de las FARC, como charlé con ellos, como bebí ron con ellos también, porque la gente de las FARC donde estaba en Cuba eran grandes bebedores de whisky y ron. Paro ahí, no voy a seguir más para allá. Pero en este historial de vida que he llevado de tratar de mostrar otra versión de la versión oficial, retomando, y eso se me quedó a mí en la cabeza desde cuando vi la película La Noche de los Lápices, cuando ahí en esa película se dice la historia oficial la escribieron los asesinos. Fue en 1986 esa película, septiembre salió, yo la vi al año siguiente. Entonces yo siempre quiero encontrar la otra versión. Y sobre todo de estas personas, estas guerrillas colombianas, que yo creo que todo el mundo se va para el monte porque le da la gana de irse para el monte. Yo, Hernando Calvo Espina, a pesar de que vengo de un hogar muy pobre, pero yo no me puedo imaginar yendo para la guerrilla. No. Yo le tengo terror a los mosquitos, a pesar de que yo nací rodeado de ellos. Yo soy pobre, pero soy un poco exquisito para comer. Prefiero arroz con huevo que van y me den un pedazo de culebra. No, hasta allá tampoco. Entonces, todo el mundo no se va para el monte para eso, y más a defender unos ideales cuando tú tienes la mayoría de tu país en contra. Y no porque lo quiera tener en contra, y no porque hay una maquinaria de comunicación tan tremenda que ha hecho
que estas personas que hablan de libertad para un pueblo se conviertan por obra y gracia, los grandes medios de comunicación, en enemigos de ese pueblo. Colombia, desde que se llama República de Colombia, o sea, después de que se murió Simón Bolívar, no ha tenido un solo día de paz, ni un solo día de paz, hasta el día de hoy, incluido ahora que con el presidente Petro, que estoy de acuerdo con lo que el compañero decía, así tengamos divergencias con él, pero lo que está haciendo este hombre, yo por lo menos no quisiera estar, ni por el salario que me ponga para el presidente de Colombia, no, qué hombre. Porque la oligarquía colombiana es la oligarquía más asesina que yo he conocido en la historia de la humanidad. No hay otra. No sé con qué genes lo hicieron. No lo sé. Pero es una oligarquía intransigente políticamente. Además que tiene toda la mentalidad del colonialismo español, porque es una oligarquía que piensa en tener vacas, caballos y tierra. Donde el hombre más importante del mundo, y hay que pensar qué pasa con el pueblo colombiano, es un tipo que ha asesinado y que al lado de Pablo Escobar es un inocente al lado de Uribe. Y que lo pongan a este hombre Uribe como la persona más grande de Colombia, algo está pasando en la sociedad colombiana. Que le den el premio Nobel a un asesino como fue el señor Santos, algo está pasando, no solamente en Colombia, sino también afuera. Pero sigo. La violencia en Colombia no salió con las FARC, no salió con el ELN. Y antes de que me olvide, el ELN fue la primera organización en Colombia guerrillera que reivindicó el derecho de la lucha guerrillera para tomarse el poder. Las FARC no, esto nunca lo había hecho las FARC. Las FARC era una organización de autodefensa, cuando nace el ELN. Pero cuando nacen las guerrillas, porque toda la problemática colombiana se la meten a las guerrillas. Bueno, ya hasta ahora se quedan únicamente el ELN, ¿no? Porque los demás se están diluyendo y las FARC ya se diluyó. Pero, compañero del teléfono. No. A ver, mío. Aquí. Entonces, cuando las guerrillas nacen, ya hace rato habían guerrillas en Colombia, hace rato ya en el campo se estaba combatiendo contra Bogotá, sobre todo contra Bogotá, que de Bogotá salía todo. Colombia ha sido un país muy centralista. Entonces, antes de las FARC, antes del ELN, antes del EPL, existieron las guerrillas liberales de aquí cerquitica del llano. Los venezolanos le dieron de comer a las guerrillas del llano colombiano. Esa historia es muy lindo contarla. Y yo ahora estoy haciendo un reportaje, yo trabajo para el periódico Le Monde Diplomatique de la Casa Central en París. Y además estuve con el compañero por ahí donde estaba, se me perdió. Se me estuvo guiando. Y me continué dando cuenta de esta relación tan estrecha que hay en las luchas sociales y económicas entre Colombia y Venezuela. Entonces, las guerrillas liberales colombianas, que fueron guerrillas que eran liberales, ni que eran comunistas, ¿no? Sobrevivieron y se alimentaron por el pueblo venezolano de los llanos, ¿no? Eso se olvida, de vez en cuando se olvida. Puedo poner un teléfono cuesta plata. Pero antes de eso, había una guerra tremenda. Gabriel García Márquez nos contó en 100 años de soledad la masacre de las bananeras de una manera terrible. Que el tipo lo contó de una manera muy linda, pero eso fue terrible. ¿Y por qué se la masacre de las bananeras? Acababa de darse la revolución bolchevique. Y eso pasó unos añitos después, la masacre de las bananeras. Y resulta que en Colombia ya habían desembarcado unos soviéticos comunistas para crear sindicatos en las bananeras, que eran de la United Fruit Company. Pero ahí no, la prensa lo dijo y se creyó, y por eso masacraron a esa gente, que porque ya los soviéticos habían desembarcado en las costas de Colombia. La masacre de las bananeras. Luego se da aquí en Barranca Bermejas, cerca de la frontera con Venezuela. Una hormiga grande. Venga, tentado. No, es que creí que era mi esposa. Entonces se viene, imaginen, el Partido Comunista no existía. El primer partido que existió en Colombia fue el Partido Socialista Revolucionario. El Partido Comunista no existía, pero ya había el comunismo que lo inventó el sistema. Y entonces se lanzó toda la fuerza policial y militar contra
los movimientos sociales. Y ahí nace. El presidente Santos, este señor que recibió el premio Nobel, su familia está untada de sangre con el café colombiano que se exporta hasta el día de hoy está untado de sangre. Porque en ese momento, cuando se viene en Estados Unidos, se da la depresión. Después de que salen de eso, el café colombiano es cuando sube, y la oligarquía colombiana, esta oligarquía terrateniente, empezando por la familia Santos, comienzan a asesinar campesinos para apoderarse de toda la tierra. Empezando por la familia Santos. A pesar de que uno de los presidentes Santos fue además el que quiso cambiar algunas cosas en Colombia y modernizar este estado terrateniente y religioso. Uno de los Santos. Y lo intentaron matar en Popayán. Un gran representante de la oligarquía colombiana. Esa es la historia de Colombia, una historia de intransigencia terrible que viene de Santander, que si yo fuera presidente lo primero que hago es tumbar la estatua de Santander en Bogotá, que ha sido el más traidor, ha sido lo peor que ha tenido Colombia, Santander. Pero ahí está todavía, el hombre de las leyes. ¿Qué es el hombre de las leyes? No, ya ni me acuerdo. Ya me da igual 8 que 80 con esa gente. Entonces, cuando matan a Gaitán, ya había una historia de violencia en Colombia. Lo que pasa es que se toma esta fecha de abril como se comienza la violencia. No, ya la violencia existía. De los liberales contra los conservadores, los conservadores contra los liberales. Esta violencia que comenzó antes de ese abril y que no ha parado hasta el día de hoy, desgraciadamente, hasta teniendo ya el presidente Petro, ya comenzó antes de Gaitán, del asesinato de Gaitán. Lo que pasa es que fue que se generalizó. Yo tuve la oportunidad de conversar con prostitutas que trabajaron en estos barrios donde hubo esta violencia tan tremenda, donde nacieron el paramilitarismo de hoy en día. Se llamaban los chulos, se llamaban, ¿cómo era que se llamaban? Los chulavitas, y ellos trabajaron con ellos, y lo que cuentan, lo que dicen que todavía es mentira, porque a veces todavía tienen el descaro, la historia oficial de negarlo, ellas lo cuentan cómo asesinaban gente, cómo asesinaban sus clientes, y cómo ellas también salvaron a muchos liberales o conservadores, sobre todo liberales. Entonces la historia nuestra colombiana ha sido una historia de violencia de una clase política que está anclada todavía el día de hoy en Colombia, que está ahí, que vive ahí. Y que para mí lo que está haciendo, para lo que es ese sistema político colombiano, el día de hoy, Petro no está proponiendo ninguna revolución, está proponiendo algo mínimo porque no lo van a dejar hacer nada más. Pero es que ya eso casi que es una revolución. Colombia está tan jodida que lo único que no se dan cuenta son los colombianos que están jodidos, que tienen un 60% pobre y un 30% en la miseria. Y no se dan cuenta. Y nos contentamos cuando nos cuentan que somos el país más feliz del mundo. Bueno, yo vivo afuera, los que están adentro. Pero ¿qué puede haber felicidad con un 30% de miseria? Claro, la clase media más o menos, la clase media no, la clase a media vive bien. Pero vuelvo con esta cuestión de Fabio Vázquez, de los fundadores de las organizaciones guerrilleras, que comenzaron con las FARC, que la primera organización guerrillera realmente que existió en Colombia, como tal, con estatutos y todo, fueron el ELN, luego sigue las FARC, 2 años después, además, de la fundación del ELN, luego sigue el EPL, luego sigue el M19, y una cantidad de organizaciones que siguieron. Pero estas organizaciones han sido parte de la historia de Colombia, le guste a quien le guste. Otra cosa es que se quieran desconocer. Se quieran desconocer es otra cosa. ¿Que han cometido errores? Claro, no solamente errores, a veces han cometido errores. Pero yo no entiendo el día de hoy que me vengan con el cuento, y además la izquierda y algunos progresistas, la palabra progresista me cae muy mal a mí. Pues como ni es de derecha ni es de izquierda, sino como en la mitad. Eso no. Pues blanco o es negro, pero no, la mitad no se puede ser. Y menos en estos casos donde está la vida de por medio. Pero uno se queda pensando, además me quedé tanto pensando que me olvidó lo que estaba diciendo antes. Pero uno se pone entonces a pensar en esta gente y en este sistema, y resulta que la guerrilla es más criminal que el Estado colombiano.
Y la izquierda, algún sector de la izquierda lo repite. Y uno dice, pero un momento. Si las Naciones Unidas dicen que no es así, ¿cómo es posible que en Colombia todavía se siga repitiendo? No, el Estado colombiano es responsable del 95% de los crímenes que se han cometido en Colombia, crímenes políticos. Yo no estoy hablando de los crímenes económicos, porque ahí sí el Estado colombiano lleva todo por delante. No, del 95%. El 95% es el Estado colombiano el responsable de esos crímenes. El 5% lo tiene la guerrilla. Pero de ese 95%, entonces ellos tratan de sumar, no de restar, pican la torta, no, son los paramilitares. Muy bien. Pero ¿quiénes son los paramilitares? Los paramilitares hacen parte de algo que llama la doctrina de la seguridad nacional creada por Kennedy y su hermano Robert, después de la Revolución Cubana. Y el primer país que implementó la doctrina de la seguridad nacional, que la seguridad nacional quiere decir combatir el enemigo interno, o sea que todo aquel que se oponga contra el sistema es enemigo, sea comunista o lo que sea. Esa es la doctrina nacional de seguridad. Colombia la aplicó como ninguna dictadura en América Latina, y eso nadie lo sabe y nadie lo cree. Pero ninguna dictadura en América Latina, se llama Chile, se llama Argentina, que han sido las que más se conocen, que fueron sangrientas, lógicamente, pero ninguna ha tenido la capacidad de criminalidad como el gobierno colombiano. Y fueron tan inteligentes esta parranda, hijos de su madre, que nunca quisieron colocar una dictadura. Colocaron a Rojas Pinilla y le pidieron, por favor, coja el poder, y luego cuando no quisieron, lo tumbaron. Pero la doctrina de seguridad nacional en Colombia se aplicó al 100%, hasta el día de hoy, con Petro incluido en el gobierno. El ejército colombiano está aquí imbuido, y eso no sé cómo lo van a quitar. De quitarle a la doctrina de la seguridad nacional del ejército colombiano. Yo no sé, eso es que está ahí, no, está metido. Pero yo les voy a, para un ejemplo, voy a decir una cosa de esta imagen. Lo que pasa es que como Colombia, hay un dicho que dice, ¿no? La sombra, ¿cómo es? Arrímate al árbol para que te dé mejor ropa. ¿Cómo dice? Me olvidó ya. ¿Cómo dice? Al carbón árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Esa ha sido Colombia. Colombia desde 1946 es el mejor aliado de Estados Unidos en América Latina, desde 1946. Y ahora les podría hacer un recuento de por qué ha sido el mejor aliado de Estados Unidos. Ha sido servil totalmente a Estados Unidos, pero servil. Comenzando que fue Colombia quien escribió la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. La fundación de la OEA fue escrita por la delegación colombiana bajo la directriz de Estados Unidos, y ahí para allá ni se diga. Pero esta cuestión de la doctrina de seguridad nacional, les voy a dar un ejemplo. Esto de contar muertos y desapariciones no es agradable, pero para que ustedes se den cuenta, miren, en 16 años de dictaduras, de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, suma más o menos 17.000 muertos y desaparecidos. Esa cantidad de muertos de estas dictaduras, de 6 dictaduras en 16 años, cada presidente colombiano, a excepción de Petro, cada presidente colombiano las hace en 4 años. ¿Ustedes me pueden a mí explicar por qué nadie lo sabe? Yo no estoy hablando de la guerrilla, no estoy hablando del gobierno colombiano. La guerrilla como guerrilla tiene derecho a cometer todo lo que le dé la gana. No tiene un estatuto, no es Estado, no es. Estoy hablando del Estado colombiano que se rige por una constitución. Y el Estado colombiano, desde Gaitán para acá, cada presidente durante 4 años comete más crímenes que todas las dictaduras del Cono Sur juntas en 16 años. Y explícame por qué Colombia es una democracia. La democracia más antigua de América Latina. Mamola los de la cola. Pero además de eso lo repite nuestra izquierda, no toda, pero sí una buena mayoría. Y vaya el que vaya y le diga lo contrario. Le cae todo el mundo encima. Ya para terminar, mira, voy a cumplir los 20 minutos. Sí, por eso voy a parar ya. Entonces,
estas guerrillas que fundó el compañero Fabio Castaño, con todos los errores que se cometieron, ahí también hay que mirar la ubicación y también hay muchas cosas que no es, que fundaron la gente de las FARC con Guaracas, que fundó después el M-19, que fundaron, bien o mal, para mí más bien que mal, tenían unos propósitos muy humanos, tenían unos propósitos de crear una patria nueva, de defender a un sector de la población, sobre todo campesino, que cometieron errores, ya lo dije que sí, ellos mismos lo han reconocido, pero que no se puede comparar eso al 95% de criminalidad atroz y genocidio que ha cometido el Estado colombiano. Ahora Pedro tiene que andar pidiendo perdón por todas partes. ¿Cómo es posible, y vuelvo ya, aquí termino, que el gran personaje de Colombia sea un asesino tan terrible como Álvaro Uribe? Que repito, la persona más sanguinaria de Colombia para el mundo es Pablo Escobar. Pablo Escobar es un niño de teta al lado de Uribe. Es un niño de teta, pero tiene inmenso poder. ¿Por qué? Porque Álvaro Uribe le entregó el país a los Estados Unidos. Les voy a contar una cosa y con eso termino. Cuando Álvaro Uribe fue por primera vez a Washington, lo cogieron el Departamento de Estado y antes de que se entrevistara con el jefe del Departamento de Estado, lo cogen aparte y le dicen, mira la cantidad de cajas. ¿Tú sabes lo que hay ahí? De modo, señor futuro presidente, si usted quiere estar bien con nosotros, recuerde lo que hay en esas cajas. Puede pasar a hablar con el secretario de Estado. El tipo entregó todo el país y los Estados Unidos lo tienen ahí porque es el papá de los paramilitares, es el papá de los narcotraficantes, es el papá de todo. ¡Qué vergüenza que ese sea el país de uno! Pero es el país de uno. Uno de los países más maravillosos que hay, con gente tan maravillosa, pero que adoran a Álvaro Uribe y que ahora acaban de pagar las elecciones y votaron por los hijos de su madre, paracos, mafiosos, entiendan ustedes al pueblo colombiano. Muchas gracias.